Muy bien, pues continuamos entonces analizando los grandes temas que tienen que ver con este maravilloso libro, el libro de Josué. Y hay siete grandes temas, seis grandes temas, perdón, que nos involucran en esta literatura. Eh, el primero de ellos, hermanos, tiene que ver con el protagonista o el personaje principal de la historia que aparece en el capítulo 1, que tiene que ver con Josué. Como dijimos, Josué es una traducción hebrea que se llama Yahushua, Yahoshua, o como se pronuncie, diríamos, que tiene que el significado del Señor es salvación, muy parecido a lo que significa Jesús. De hecho, creen que Jesús viene a ser este segundo Josué que trae salvación y libertad a la, a la tierra. Bueno, dijimos que es el hombre, el héroe, perdón, del libro que lleva su nombre. Su historia debe tomarse también en un sentido teológico, más que en un sentido histórico, como hemos mencionado. Es una historia de liberación, es una historia de establecimiento, es una historia de conquista, pero es una historia de cumplimiento de promesa de parte de Dios. Y como dijimos, es el quien sucede en el cargo a Moisés. Moisés tiene la figura de ser el gran legislador de la ley y ejerce liderazgo militar dirigiendo, entre comillas, lo que se le ha llamado Guerra Santa, que consiste en la conquista de la tierra prometida. Bueno, ustedes este término lo han escuchado actualmente en algunas religiones extremistas que llevan a cabo Guerra Santa, que son estas personas que están dispuestas a morir, a dar la vida, a dejarse eh, a explotar junto con un paquete de dinamita, porque saben que quien muere en Guerra Santa está agradando, en este caso, a Alá, ¿no? A su Dios. Y evidentemente, tiene una idea de lo que sucedía en la época de Josué. Y Jesús, como dijimos, haciendo una alusión o una referencia a la acción que hace Josué, pues también va a dirigir una campaña distinta, una campaña, perdón, de conquista, pero muy diferente a la que hizo Josué. Jesús también conquistará, pero conquistará no por las armas, sino conquistará por el amor, por el perdón, por la reconciliación. Así que bueno, ambos personajes que los une el significado de su nombre, pues evidentemente lo plantea de una manera totalmente diferente en cuanto a sus propósitos. Bueno, eh, el segundo gran tema que encontramos sobre este libro que tiene que ver con la conquista de la tierra prometida, bueno, tiene que ver con una mujer que poco se sabrá de ella, poco el texto sagrado hablará de Rahab, pero lo que hablará de Rahab o de Rahab, como quiera pronunciarse, pues trascenderá de una manera importantísima en el esquema de la línea mesiánica, porque esta mujer, ¿no? Cuando Josué envía a espías a ver cómo es la ciudad de Jericó, pues esta mujer de muy mala reputación, diríamos, ¿no? Una prostituta, que como dije hermanos, en la tierra de Canaán se caracterizaba por toda esta inmoralidad que existía en la tierra. Bueno, Rahab trascenderá, dije, al tiempo, porque incluso aunque se sabe muy poco de ella, será alguien que estará en la genealogía de Jesús, ¿no? Dentro de sus antepasados. Y esto la verdad que es sumamente interesante. Eh, y el capítulo 6, bueno, tanto el capítulo 2 como el capítulo 6 hablan un poco o un mucho, como quiera llamarse,
de lo que significa Rahab, ¿no? Y dice el versículo 25 del capítulo 6: mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Esta expresión, hermanos, nos denota que efectivamente el libro de Josué no es escrito por Josué mismo, porque esta expresión claramente se hace alusión a que pasó mucho tiempo, ¿no? Dice, hasta hoy se recuerda a Rahab y por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Evidentemente, si Josué lo hubiera escrito, la redacción sería totalmente diferente, pero claramente vemos que alguien más escribió este texto muchos años después para decir, bueno, hasta este tiempo, después de haber pasado mucho tiempo, seguimos recordando a Rahab como una mujer importante. Bueno, la historia de una mujer libre que se llamaba Rahab significa la extensa, la abierta. Se entiende que era una mujer de muy buena posición, económicamente hablando, pues tenía su propia casa y además tenía una profesión que era ser prostituta. Simboliza a los cananeos, ¿no? Rahab se convierte en un símbolo porque al ser cananita de cepa, de pura cepa, ¿no? El hecho de haber acogido a los espías y ayudarlos, en este caso, a esconderlos y después a pedirles que le prometieran no destruir su familia y su casa, pues evidentemente Rahab pues se convierte en este símbolo que después el hecho de que esta Rahab viva entre los israelitas o habite entre los israelitas, significa que la salvación de Dios es una salvación universal. Lo mismo sucedió con Ruth, por ejemplo. Ruth, ¿no? La abuela, la bisabuela de David, del rey David. Porque Ruth no era del pueblo de Israel, al igual que Rahab, no eran del pueblo. Mas, sin en cambio, sus actos, sus hechos, su fe, diríamos, en el Dios de Israel, las convirtió en mujeres que, que entraron dentro de la alianza, dentro del pacto de Dios. Por eso es que Rahab se nombra dentro de la genealogía de Jesús. Y Ruth también, ¿no? Porque Ruth era moabita. Y recuerden que los moabitas eran archienemigos de Israel. Entonces, Rahab, hermanos, no solo es una mujer prostituta, no, el historiador no la plantea, no habla de Rahab solamente para decir, vieron, esta es una mujer que se dedica a la prostitución. Más bien son símbolos que utiliza el historiador para decir que finalmente la salvación, la alianza de Dios, entran pues todos aquellos que quieran ser fieles a él. Por lo tanto, esta mujer realiza una función esencial para que Israel inicie su campaña de conquista, ¿no? Y que, como dije, cada conquista es una promesa cumplida de Dios. No se ve la conquista como un derramamiento de sangre, sino como una promesa cumplida de Dios. Y Rahab tendrá una función muy importante. Ese es el segundo gran tema. El tercero tiene que ver básicamente con el paso del Jordán, ¿no? Este símbolo fundamental del paso del Jordán es sumamente rico en enseñanza, ¿no? Bueno, este relato que aparece el capítulo 3, el capítulo 5, ¿no? Nos dice cómo es que las aguas se dividen, haciendo una alusión muy marcada, ¿no? Muy marcada a, al suceso este, que pasó en el Mar Rojo.
Y ustedes saben, hermanos, que lo que este acto maravilloso, poderoso, milagroso, etcétera, que aparece en el Éxodo 14, pues tiene como finalidad inspirar al historiador y hacer una clara alusión de cómo también el hecho de que el Mar Rojo se haya abierto para que pasara el pueblo de Israel en seco y que después los carros de Faraón terminaran ahogados en eso, ahora este hecho de cruzar el río Jordán, ¿no? Hace que el pueblo pase como portador de Dios con el arca de la alianza. Es Dios mismo ahora a través o acompañado del arca de la alianza, ¿no? En donde el pueblo ahora entra en el nombre de Yahvé, en el nombre de Dios, y hace un acto fundamental, un acto importante que tiene que ver con la Pascua, ¿no? Que aparece en el capítulo 5 del libro de Josué. Como ustedes saben, ¿no? La Pascua, este, es, es el acto en donde el pueblo recuerda cómo Dios pasó, diríamos, ¿no? Pasó por encima de los primogénitos, salvándolos, ¿no? Y que la Pascua, evidentemente, recuerda la liberación. Estos símbolos, ¿no? Tanto del Jordán como de la Pascua, son símbolos que nos le hacen pensar al pueblo y nos hacen pensar a nosotros cómo Dios sigue acompañando a su pueblo ahora a través del arca de, de la alianza, ¿no? Así que el Dios de la guerra, ¿no? El Dios de la conquista, promete a Josué que los va a acompañar. El capítulo 5, versículo 13 al 15, hay una gran historia, es maravillosa. Yo se las dejo después para que la reflexionen. Dicen, estando Josué cerca de Jericó, ya ha pasado el tema de la Pascua, ¿no? Dice, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. No sé si ustedes notaron dos cosas interesantes. La primera es la adjetivación que se hace sobre el nombre de Yahvé, ¿no? El nombre de Dios. Dice, este, dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, el ejército. Ya esta denominación bélica, ¿no? Denota básicamente que es el dios de la guerra, pero no en un sentido de derramamiento de sangre inocente, sino de conquista, de poderío, de señorío, de autoridad. Es el Dios que tiene todo bajo su poder, bajo su control, bajo su autoridad. Por lo tanto, esta revelación del Dios soldado, diríamos, ¿no? El varón que tiene la espada desenvainada, marca gran parte de la historia de Israel, porque será entonces la imagen, la metáfora que el pueblo hará de quién es Dios, ¿no? Y lo verá como el gran guerrero. Guerrero que en los tiempos en que se escriben estos relatos, pues era muy fuerte el concepto, muy propio el concepto, ¿no? Hoy para nosotros no, tiene otra connotación. Hablar del Dios de la guerra ya para nosotros tiene una connotación más negativa porque lo estamos viendo con otros ojos, lo estamos escuchando con otros oídos, pero no en aquel tiempo. Entonces, es este concepto del Dios guerrero, ¿no?
del Dios que es el ejército, el príncipe del ejército de Yahvé, es decir, Dios tiene un ejército y por lo tanto es un general, ¿no? Es un comandante en jefe de las huestes celestiales, pues ya denota básicamente que es un Dios que no tiene rival, que no hay nadie que pueda igualarse a sus obras, ¿no? Ese es el sentido de la expresión, más que verlo a un Dios vengativo, un Dios sediento de sangre, un Dios iracundo, un Dios que, no, más que eso es evidentemente un signo de poder y de autoridad. Y el otro, básicamente, Josué tiene una teofanía al igual que la tiene Moisés. Por un lado, eh, está el hecho de que eh, mm, está el hecho de que Dios se le revela a Moisés a través de una zarza ardiendo y no se quema, y aquí a Josué se le revela una, una, un varón con una espada desenvainada, ¿no? Pero en ambos relatos dice lo mismo. Quita el calzado, la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es, o suelo santo es. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? De la santidad de Dios. Y básicamente esta expresión, ¿no? Nos ayuda, nos compromete, nos bendice de tal forma que podemos eh, pues saber cuál es el sentido que tiene esta literatura. Es que es muy interesante el símbolo del paso del Jordán. El siguiente gran tema tiene que ver con la toma de una ciudad muy importante llamada Jericó y su exterminio. Esto aparece en los capítulos del 6 al 9. Y bueno, en este relato es un símbolo, como hemos dicho, el historiador maneja muchos símbolos porque más allá de los datos históricos tiene que ver la intención. Aun cuando hoy quiero decirles que hay descubrimientos arqueológicos que demuestran claramente que si hubo tal destrucción de una ciudad llamada Jericó. No saben dónde está Jericó, porque recuerden que estamos a miles de años de distancia. Pero según los descubrimientos últimos, se cree que sí, sí existió Jericó, sí hubo tal derribamiento de los muros, ¿no? Pero bueno, más allá de la veracidad histórica que si fue histórico es aceptable y es buenísimo y está muy bien, pero si no lo fue, como aspecto simbólico es muy interesante porque es el símbolo de la conquista de la tierra, es el símbolo, insisto, hermanos y hermanas, de la promesa cumplida de Dios, donde los israelitas toman por medio de una guerra santa, llevando el arca de Dios y debiendo exterminar a los cananeos para mantenerse puros como pueblo sagrado. No había otra forma, ¿no? Que terminar de raíz con esa cultura, con esa expresión de fe, pues para que los israelitas no se contaminaran, para que los israelitas no cayeran en la tentación y en la seducción, pues de volverse a los dioses cananeos. Desgraciadamente pasó, ¿no? Pero bueno, la intención era que no se pudieran volver a los pueblos cananeos. ¿Mm? Bueno, así que entonces el sitio y la destrucción de Jericó tiene como símbolo el hecho de decir no hay ciudad por muy amurallada que sea, no hay ciudad por muy poderosa que sea, que el príncipe del ejército de Jehová no pueda con ella. Por eso la forma en que es conquistada la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó no es conquistada, no es destruida sus muros por intervención humana. Es interesante el relato de la toma de Jericó, sino todos sabemos, ¿no? Los simbolismos que tienen, las vueltas que se hacen, las veces en que se realiza, el grito que se da, el arca de la alianza, símbolos, símbolos, símbolos que tienen que ver con que llegamos a la conclusión de decir que la conquista de la tierra prometida
no fue por la capacidad bélica de, de Josué, sino que la conquista de la tierra prometida básicamente tuvo que ver mucho con, o todo, diríamos, con la intervención de Dios. O sea, Dios fue quien lo hizo, ¿no? Dios fue quien lo hizo. Y esto es muy, muy importante. Eh, Dice el versículo 16 del capítulo 6, que ese es el punto fundamental de esta historia. Dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, número 7, por cierto, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Es Jehová el autor de esto, ¿no? Es el guerrero, es el capitán quien vence, que es superior a cualquier divinidad, llámese él, llámese Aserá, llámese Baal, llámese cualquier dios, ninguno puede rivalizar ni compararse en poder y autoridad con el Dios de Israel, ¿no? Y eso lo vemos en este relato. Luego tenemos, hermanos, el otro relato también que es muy interesante cuando el sol se detiene sobre Gabaón. Este relato aparece en el libro de Josué, capítulo 10, versículos del 12 al 14, que es un relato que básicamente está escrito en el libro del justo, en el libro de Yacer, pero que tiene una clara alusión, tiene un simbolismo muy profundo. ¿Por qué? Porque este es un símbolo de la Guerra Santa tal y como lo narra el texto. ¿En qué sentido? Pues incluso el mismo sol, ¿no? Un sol que para aquellos tiempos no era solamente un, un, un cuerpo celeste que ahora nosotros sabemos que es, ¿no? Este, sino que era algo mucho más, incluso digno de adoración, de admiración, etcétera, etcétera. Bueno, aún el mismo sol está bajo la autoridad de Dios, ¿no? Que hace que pueda detenerse para darle la victoria al pueblo de Israel. Al detenerse el sol y al alargarse el día, entonces se convierte en una victoria poderosa. Este símbolo del sol deteniéndose, que está escrito, por cierto, en un sentido poético, ¿no? En un género literario de poesía, denota básicamente que aún las fuerzas celestes las estrellas, el sol, la luna, etcétera, están bajo la autoridad de Dios y por lo tanto le dan la victoria a Israel. Fíjense entonces que este símbolo unido de la victoria y de la soberanía de Dios es tan fuertemente ilustrado en el libro de Josué a través de estas historias. Ujú. Y tenemos, hermanos, el reparto de la tierra y el pacto que Dios da. Aquí tenemos la división de los hijos de Israel, ¿no? De la promesa que se le dio a los hijos de Israel. Fíjense ustedes cómo está distribuido en aquellos tiempos, cómo estaba distribuida la tierra. Tenemos la tierra de Neftalí, de Aser, de Manasés, de Efraín, de Dan, de Judá, de Simeón, de Rubén, de Gad, de Isaacar, etcétera, de Zabulón. Bueno, esto de Benjamín, bueno, en esto, queridos hermanos, era como la tierra se repartió en aquellos tiempos. Ajá. Y evidentemente, será esta tierra santa en donde empezará la época de los jueces, Saúl reinará sobre estos reinos, David también, y todo lo que ya hemos abarcado al respecto. Entonces, en este libro, hermanos, Josué divide la tierra simbólicamente, porque si se dan cuenta, ah, en la práctica no lo fue. Algunas tribus ganaron mucho más territorio que otras, pero el texto bíblico dice que fue en partes iguales, pero es un simbolismo, ¿no? Por eso el historiador no le interesa tanto los datos,
No le está diciendo, no, a Isaacar le dieron muy poquitito, a Zabulón le dieron otro poquito más, a Manasés le dieron mucho más. No, finalmente el texto dice que se repartió la tierra en partes iguales entre todas las familias de Israel. La campaña de conquista termina, insisto, no es una campaña prolongada que permanezca en el tiempo porque no es el deseo de Dios, ¿no? Se renueva el pacto de fidelidad entre el pueblo y Dios en el lugar santo llamado Siquén, que será el centro de la tierra prometida. Todo esto será el símbolo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el Mar Muerto, aquí tenemos el Mar de Galilea. Más tarde Jesús caminará por estos rumbos, estos serán sus terruños, ¿no? Jerusalén quedará en esta parte donde está mi cursor, en la tierra de Judá, ¿no es cierto? Y finalmente el libro de Josué dice, listo, hemos conquistado, guardamos las armas, ahora necesitamos vivir conforme Dios quiere, ¿no? El problema es que no lo lograron, no lo lograron mucho, no lo lograron mucho. Pero bueno, eso en términos generales, queridos alumnos, es cómo se dividen los 24 capítulos del libro de Josué que denotan pues todas estas importantes enseñanzas y muchas más. Hoy solamente a manera general he planteado ah, estos grandes temas, ¿no? Evidentemente mucho más, pero me parece una linda pista para seguir abordando sobre el título, ¿no? O seguir abordando sobre el libro de Josué. Muy bien, pues, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, queridos hermanos? Bueno, pues si no es así, entonces aquí terminaríamos. Ah, perdónenme, hermano, me faltaba esta. Bueno, estos capítulos de reparto igualitario de la tierra entre todas las familias, retomados por la ley del jubileo que aparece en el Levítico 25, constituyen el elemento esencial de la visión fraterna igualitaria de la Biblia. Bueno, esto es muy interesante, me lo estaba saltando, que tiene que ver con el hecho de que si la tierra simbólicamente se reparte en partes iguales, pues tiene que ver con el simbolismo de la fraternidad, ¿no? De la igualdad entre hermanos. En la práctica no es así, ya lo vemos el mapa y vemos que en la práctica algunos recibieron más territorios que otros, pero en el simbolismo que esto representa, pues la idea es que todos sean hermanos y se vean como tal. Vuelvo a repetir, esto no sucedió y como vamos a ver en la siguiente clase en el libro de los jueces, pues ya empieza a haber cierta separación, cierta división, cierto distanciamiento entre las tribus que los coloca ya no en un plano de atención, ¿no? Y de unión, de fraternidad. ¿Ok? Bueno, ahora sí, creo que es lo último. Así que es una literatura muy, muy rica, muy hermosa, es un libro fascinante que se los recomiendo, que pueden leerlo a la luz de esto que hemos ido comentando y después irlo enriqueciendo cada vez más. ¿Ok? Muy bien, pues muchas gracias, gracias por su atención, que Dios los bendiga un montonal. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, creo sí, nos toca, sí, ya la próxima semana. Vamos a analizar la próxima semana, en términos también muy generales, el libro de los jueces, que la verdad que tiene unas lindas enseñanzas también el libro de los jueces. ¿Ok? Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga, que pasen linda tarde. Abrazos y bendiciones para todos. Gracias.